Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar el día de hoy estudiando el tema de la bendición y la maldición que estuvimos revisando juntos la primera parte la semana pasada y vamos a ver el día de hoy la segunda parte enfocándonos a específicamente la bendición. A manera introductoria vamos a iniciar con 2 Corintios 6 versos 1 al 2. Dice la Biblia: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de salvación. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto de que aprovecharan la gracia de Dios. La gracia de Dios quiere decir el favor inmerecido de Dios, una ayuda enorme que solamente Dios trae. Como Dios trae salvación, como Dios nos permite conocerlo, nos permite estar cerca de Él. Y el pasaje te exhorta a que tú aproveches esa gracia. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y hablando de esta verdad, ocurrió una anécdota con Moody, el evangelista. Él estaba llevando unos cultos en Cornish y al final de un culto vio un par de hombres que estaban hablando largamente y uno de ellos terminó yéndose y el otro se quedó orando y buscando a Dios. Y era la última persona en el local. Y entonces el evangelista se acercó con aquel hombre que era el único que estaba buscando con todo su corazón a Dios. Y le preguntó que si le podía servir en algo y le dijo a aquel hombre que era un minero y estaba oyendo sus cultos para buscar a Dios: he dicho a mi compañero que no quiero dejar este edificio hasta que me haya salvo. No quiero salir de aquí hasta que me encuentre salvo. Y aquel evangelista, al verlo tan decidido a llegar a encontrar a la persona de Cristo, se puso a dialogar con él, a amarle, a exponerle las verdades de la Biblia. Y bueno, Dios sabe precisamente por qué tenía esa urgencia aquel hombre, porque al día siguiente hubo un accidente en la mina en donde él trabajaba y esos dos hombres se volvieron a ver, el que le predicaba, al que estuvo quedándose la noche a buscar a Dios y que había salido herido debajo de escombros después de una explosión. Y muy dañado logró ver a su amigo mientras estaba ya agonizando cerca del final. Y cuando le lavaron del fango la cara, que le cubría el rostro por toda la explosión, él con una mirada iluminada y agradecida para con Dios, le dijo: qué buena cosa, Jim, que ayer alcancé a conocer al Salvador. Ahora estoy listo para partir. Y a los pocos minutos aquel minero murió. Y precisamente como decía el pasaje con el que abrimos, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable y aquí debemos aprovechar esa gracia, esa ayuda, esa bendición que solamente Dios nos da y tú la puedes aprovechar hoy y puede venir su gracia, su ayuda que también es para ti. Y así como el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia de Corinto, así Dios les enseñó a Israel a través de un paso por dos montañas, un valle en medio y dos montañas, el valle de Siquem. El monte Ebal estaba al norte y en el monte Ebal puso a 6 de las 12 tribus y ellos pronunciaron maldiciones en ese paso para entrar a la tierra prometida. Y estaban ellos confesando y diciendo aquellas cosas que les iban a venir si ellos no estaban obedeciendo a Dios. Y en el sur estaba un segundo monte que es Gerizim, en el cual otras 6 tribus, que fueron Simeón, Leví, Judá, Isaacar y José, que tenía 2 secciones, Efraín y Manasés, y bueno, finalmente Benjamín. Esas 6 tribus pronunciaron las bendiciones. Esto es, Dios se compromete a bendecirnos si nosotros le amamos y si caminamos con Él, le obedecemos y guardamos su pacto y sus mandamientos. Era un pasar por los montes, era un confesar lo que Dios les había dicho que iba a pasar, sus bendiciones o sus maldiciones, según ellos escogieran con sus actos, no con sus palabras, sino con sus actos. Y ahora se estaban comprometiendo, como aquel minero tuvo esa oportunidad de llegar a encontrar a Dios y dijo: de aquí no salgo hasta que encuentre a Dios.
Así ese era el día en el que el pueblo de Dios se iba a comprometer, tenía la verdad completa, sabía en un lado del valle que había maldición, sabía en el otro lado del valle que había bendición y era el momento de escoger. Y Dios les impulsaba a hacer lo correcto. Deuteronomio 30, versos 15 al 18 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Dios escogió ese auditorio natural. Dios les empezó a motivar, les dijo Dios. En su corazón les decía: yo quiero que escojas el bien, yo quiero que escojas la bendición. Y tan Dios quiere que escojamos la bendición, que cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él en su primer sermón importante, en el más grande y más consistente mensaje que nos dejó, que fue el Sermón del Monte, lo primero que Él empezó a hablar fueron las bendiciones. Bienaventurados los que son limpios de corazón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y empezó a decir esas bendiciones y el corazón que el ser humano podía tener para acceder a ellas. De tal manera que Dios quería y sigue queriendo que nosotros podamos acceder a la bendición, y motivaba y motiva el día de hoy a su pueblo y a la humanidad entera para que puedan buscar esa bendición. Y bueno, vamos a ver cómo es que esa bendición puede llegar y qué puede hacer esa bendición en la vida de las personas. Y el primer énfasis que quiero hacer es que aún en el peor de los casos, cuando una persona está llena de maldiciones, cuando una persona ya escogió la desobediencia, cuando una persona ya tiene muchas siembras cosechadas en su vida y está toda emproblemada, está enferma por muchos pecados que ha tenido, rebeldías por maldades, está esclava a todo tipo de vicios y está llena de problemas, si en medio de su aflicción se convierte a Dios y busca la bendición a Dios, entonces Dios puede venir y cambiar esa maldición que tiene encima en bendición. Y aún Dios lo aclaró en su escritura, Deuteronomio 30, versos 1 al 3, lo vamos a leer juntos. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedeciereis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y entonces Dios empieza a explicar que aun cuando todo esté hecho una maraña en la vida humana, aun si los israelitas llegaran a humillarse y arrepentirse, aun si su corazón se viniera a enderezar y ya estuviera todo destrozado, ya estuvieran en naciones como cautivos, como llegó a pasar en Babilonia, como llegó a pasar en muchos de ellos cuando fueron dispersados por Roma, cuando estuvieron en aflicciones y en muchas circunstancias adversas, si ellos de todo corazón se arrepentían, si ellos de todo corazón buscaban al Dios del cielo, si obedecían sus mandamientos, entonces Dios iba a venir y los iba a volver a unir y los iba a juntar y Dios iba a mostrar su misericordia. Entonces Dios puede cambiar la maldición en la bendición, aunque ellos estuvieran en las peores circunstancias, cautivos, con familiares muertos, sin fuerzas, sin nada en su vida más que pesado trabajo y dificultades, sin entender el entorno, pero en medio de esa aflicción humillan su corazón, buscan a Dios y Dios cambia la maldición en bendición. Y querido amigo, si tu vida está deshecha, si los hombres te han quedado mal, si las religiones te han quedado mal, si todo está de cabeza,
Si tú estás cosechando las desobediencias que tuviste en tu vida pasada, vuélvete a Dios, aquel que puede cambiar la maldición en bendición. Aún Dios dice cómo es que iba a restaurar su alma. Deuteronomio 30, versos 6 al 7 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. O sea, ¿cómo iba a venir ese cambio? Pues Dios lo que iba a hacer es circuncidar su corazón. La circuncisión es un efecto o un acto en el cual los judíos quitaban la carne de una parte íntima, pero era simplemente un reflejo de la conversión. Y entonces lo que Dios quería decir al circuncidar el corazón es: voy a quitar de tu corazón la carne. Que ya no estés pensando en el pecado, que ya no estés pensando en las maldades, que ya no te estés inclinando de manera natural a hacer perversidades, sino que tengas un corazón apartado, que tengas un corazón para mí, donde yo sea lo más importante y donde tú puedas vivir. Y Dios te va a restaurar, Dios te va a rescatar y Dios va a cambiar esas maldiciones que están en ti, las va a poner en tus enemigos y te va a hacer fuerte, y va Él a perseguir a aquellos que te aborrecieron y te persiguieron. De tal manera que toda dificultad se iba a convertir ahora en bendición. Deuteronomio 30, versos 8 al 9 dice: y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre tus padres. Volverá a tener un buen corazón para ti, en quererte ayudar, en restaurarte, en gozarse, en amarte, en bendecirte. Y no es que nunca Dios hubiera llegado a dejarlos de amar o de procurar su bien, sino que ellos simplemente cambiaron el lado, se fueron a otro monte, empezaron a hacer la desobediencia, y entonces Dios actúa en consecuencia a como el hombre está actuando. Pero si el hombre deja de actuar de esa manera perversa, entonces Dios deja de derramar el juicio sobre esas personas y empieza a cambiarlos. Y entonces empezamos a narrar la bendición de cómo cuando todo está destruido, Dios podía venir y los podía restaurar y los podía cambiar. Ahora sí vamos a ver, después de esta bendición en el grado más alto, cuando una persona está altamente en problemas y cómo Dios la puede traer, vamos a ver otras bendiciones que fueron las que ellos estuvieron narrando precisamente en el monte Gerizim. Y vamos a irlas leyendo juntos. Primero que nada, Dios los iba a hacer una nación singular. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones en la tierra. Dios los iba a hacer una nación diferente, porque precisamente lo que los iba a distinguir a ellos como nación es que Dios era su centro. Era un lugar en el que Dios estaba escogiendo en Israel para glorificarse en el mundo entero. Y si tú piensas en su ubicación geográfica, es especial porque tiene a Asia cerca, tiene a África cerca también, está como en el centro del mundo. Tenía Europa también, está razonablemente cerca. Y sabemos que América fue colonizada por gente que cruzó el estrecho de Bering de Asia, o también por personas que fueron posteriormente de Europa a poblarla y a conquistarla. De tal manera que aún bendiciendo esos continentes, hasta América iba a terminar siendo bendecido. Y Dios puso a Israel en el centro del mundo para bendecir al mundo entero. Y iban a ser una nación singular. Una nación para que pudiera no exaltarse a sí mismo carnalmente, sino bendecir a los demás. Porque Cristo, que es el ser más sublime de todo el universo, no vino para que lo sirviéramos, sino para servir a los demás. Y estuvo tan dispuesto a servir a los demás que hasta sus discípulos les iba a lavar los pies, los iba a amar, se iba a dar por ellos. Y nos vino a poner ejemplo. De tal manera que cuando Él dice que los iba a exaltar, los iba a enseñar a servir y a darse por un mundo perdido y necesitado, los iba a conducir y los iba a ayudar.
También dice que las naciones iban a corresponder a esa luz y a ese lugar privilegiado que le iba a dar Dios a Israel. De tal manera que ellos vendrían a buscar a Dios a través del testimonio de los israelitas. Deuteronomio 28:2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, las bendiciones lo iban a alcanzar, lo iban a perseguir a la nación, y entonces todo el mundo iba a voltear a verlos. Así como las maldiciones también decía que te iban a alcanzar, ahora lo que te van a perseguir son las bendiciones. Y tú vas a entrar a esa tierra, tú vas a poseer mi bendición, yo voy a estar contigo y entonces vas a ser bendito siempre. Y las bendiciones te van a ir persiguiendo porque tú vas a venir conmigo, vas a caminar a mi lado y mi bendición va a estar contigo. Y si no, la bendición de Dios está con nosotros, entonces el corazón de Dios nos va cambiando, nos ayuda, nos bendice, nos fortalece y nos da su poder para poder brillar y que las demás personas puedan voltear a aquel que está lleno de amor para transformar cada vida del mundo entero. En una ocasión, un guía en una cueva, que es la cueva de Mamut, estaba mostrando un grupo de turistas que querían conocer esa cueva, que es muy grande, tiene zonas muy oscuras y es intrincada, y que podían tener una gran experiencia con el guía pasando aquella cueva juntos, o podían incluso perder su vida si es que eran descuidados y no obedecían las indicaciones. Y que en la primera parte de la cueva había una piedra que tenía una forma como de púlpito, y se paró el guía delante de ellos y les dijo, les voy a, simulando una especie de sermón, como una broma, y les dijo, les voy a decir una palabra muy importante para ustedes: manténganse agrupados cerca de mí. Ese es el sermón, y esa es la palabra que ustedes tienen que tener presentes para poder salir bien de esta cueva. Manténganse agrupados cerca de mí. Y como te decía, esa cueva enorme era llena de peligros, con senderos intrincados, con oscuridades muy fuertes. Y si ellos obedecían esas sencillas palabras que les dijo aquel guía de turistas, manténganse agrupados cerca de mí, entonces ellos iban a poder salir muy bien de la cueva, iban a poder disfrutar, iban a poder cambiar y estar bien. Y lo mismo pasa con Cristo. Cristo sabe que estamos en un mundo oscuro. Cristo sabe que estamos en un mundo donde necesitamos de su luz. Y Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De tal manera que nosotros podemos estar cerca de Cristo, y si estamos cerca de Cristo y caminamos a su lado y lo consideramos en nuestros caminos, entonces vamos a poder brillar y vamos a poder hacer que las demás personas volteen a Cristo. ¿Cuál es el secreto? Estar cerca del guía. Si dejamos de ver al guía, si no estamos a su lado caminando, empezamos a perdernos en medio de la oscuridad de este mundo y ya no sabemos después ni para dónde ir. Pero si caminamos al ladito del guía, vamos disfrutando ese paso por una cueva, viendo todas las cosas maravillosas que podamos aprender a través de nuestro guía, no teniendo peligro y pudiendo estar a salvo y tener bendición en esta visita de paso que tenemos por el mundo, que a veces es como una cueva grande y que podemos aprender mucho de ella, y a veces podemos temerle también, sobre todo si nos alejamos del guía. Así, si unos turistas estaban cerca de un guía y podían tener protección, ¿cuánto más nosotros, si estamos cerca de Cristo, podemos tener su bendición y su gracia para nosotros? Jesús es nuestra luz, Jesús es nuestro proveedor, Jesús es nuestra fuerza, Jesús es nuestro consolador, Jesús es nuestro maestro, Jesús es nuestro salvador, Jesús es nuestra sabiduría, Jesús es el que nos puede ayudar y bendecir, y nos dice que aun si estamos cerca de Él, las bendiciones te van a alcanzar, las bendiciones van a ir contigo, porque es ir delante y al lado y teniendo por amigo a un ser súper poderoso, bueno, bondadoso, generoso, maravilloso, que te quiere hacer crecer, que te quiere acompañar, que te quiere a su lado, que le puedes expresar tu corazón, que le puedes expresar lo que Él es, que le puedes amar, que lo puedes conocer, que puedes fortalecerte en Él, y que Él siempre te va a estar proveyendo, ayudando, cambiando,
tomando de la mano, y de esa manera, estando cerca de Cristo, es que las bendiciones te empiezan a alcanzar, te empiezan a buscar las mismas bendiciones, porque estás caminando con el bendito que es Cristo. Aún dice el pasaje que la bendición los iba a seguir en todo lugar. Deuteronomio 28, verso 3 dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y hay muchos peligros y hay muchas dificultades tanto en el campo como en la ciudad. En la ciudad puede haber, el día de hoy, contagios, enfermedades, pueden haber asaltos, puede haber hombres perversos que tienen el carácter de los últimos tiempos. En el campo puede haber también peligros con animales, puede haber peligros de la naturaleza, fenómenos naturales que son muy fuertes y que están más allá de nuestra capacidad. Pero Dios dice: si tú estás conmigo, mi bendición va a estar contigo. No va a depender del lugar. Vas a ser bendito en la ciudad, vas a ser bendito en el campo. Muchas personas creen que solamente puedes tener la bendición cuando vienes a una reunión o cuando estás con otros hermanos, o que a lo mejor viendo un video no vas a tener la bendición, porque están poniendo sus ojos en el lugar. Pero Dios no está limitado a ningún lugar. Dios existe y es real y está absolutamente en todo lugar. También, si caminamos con Dios, entonces esas bendiciones en donde estemos, independientemente del lugar, estarán con nosotros. También decía que sus hijos y sus esfuerzos iban a ser bendecidos. Deuteronomio 28, 4 dice el pasaje: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea, todo lo que tú hagas va a ser bendito. Tus hijos van a ser benditos, tu tierra va a ser bendita, tus animales van a ser benditos. Recuerda que ellos eran hombres de campo, que ellos sembraban su tierra, que ellos criaban vacas, que ellos tenían rebaños de ovejas. Entonces su trabajo iba a ser bendito y que Dios iba a cuidar a esos animales cuando ellos los estuvieran cuidando, y que Dios iba a darles fruto y les iba a bendecir. Aún en un sentido espiritual, Dios quiere que nosotros tengamos fruto. Y es más, un cristiano y una persona que ama a Dios se le conoce no tanto por las palabras que diga, sino por el fruto. Porque Dios mismo dice que nos puso para que nosotros demos fruto y para que nuestro fruto permanezca. No un fruto que de repente sea como una llamarada y salga y ya se pierda todo. No, un fruto que permanezca, que sea estable, que se mantenga. Cristo enseñó que el sembrador pone la semilla en tierras que son corazones humanos, y que esas tierras vienen y producen al 30, 60 y 100 por uno. O sea, una tierra efectiva, una tierra que se pone a trabajar en aquello que Dios le pide, va a haber necesariamente fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Puede haber más bendición o menos bendición, pero finalmente siempre habrá bendición. De tal manera que Dios nos va a dar frutos y nos va a ayudar. No es que te cuelgues de los frutos de otro, sino es que Dios te va a dar a ti frutos. Te quiere bendecir, te quiere ayudar, te quiere hacer fuerte, quiere estar contigo. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de la vida. Y si tú estás con Dios, Él te va a dar vida. ¿Por qué más? Porque Dios es el que da el crecimiento en un sentido natural y también en un sentido espiritual. Cuando ves un árbol grande o un campo hermoso y lleno de espigas y está listo para que tú lo coseches, es porque Dios bendijo ese campo. Y Dios da un crecimiento también en un sentido espiritual. Y Cristo dijo que separados de Él nada podríamos hacer, pero cerca de Él siempre podremos estar dando fruto y Él estará bendiciéndonos y ayudándonos. De tal manera que sus trabajos y sus actividades tendrían bendición. Y Dios lo enfatiza constantemente. En los versos 5 y 8 lo vamos a seguir aprendiendo. Fíjate cómo Dios les recuerda. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que tú pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, no importa si tú a lo mejor eres una mujer y estás en casa y a lo mejor tu esposo estaba afuera cuidando los animales y demás. No,
va a ser también bendita tu canasta. Vas a ser bendita también cuando estés amasando. Va a ser bendito tu entrar a la casa, bendito va a ser tu salir. Y Jehová va a enviar bendición a tus graneros. Cuando tú vayas al granero y tomes de allá, Dios lo va a bendecir. Y en todo lo que vas a poner tu mano, ahí Dios lo va a bendecir también. Entonces, lo que realmente nosotros necesitamos es la bendición de Dios. Que Dios nos proteja, que Dios nos cuida, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos permita estar a su lado y nos dé contentamiento. Porque verdaderamente cuántas personas hay que tienen riquezas que sobreabundan, pero no tienen la capacidad de disfrutarlas, no tienen contentamiento, están llenos de dinero en las cuentas de banco, pero se terminan suicidando algunos de ellos, o terminan deprimidos, o se están tan llenos de ansiedades que se tienen que drogar y tienen que evadirse porque es demasiado angustiante la vida para ellos, porque no están cerca de Dios. Pero si nosotros estamos con Dios y tenemos su bendición y bendice nuestro despertar, bendice nuestra vida desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, cuando entramos de tu casa, cuando sales de ella, Dios en todo momento nos bendice y entonces Dios nos está no solamente permitiendo sustentar nuestra vida, sino sustentarla también con felicidad, con dicha y con gracia. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, precisamente multiplicó la bendición para darle a otros, por ejemplo a sus discípulos que llevaban unas canastas y unos pocos peces y panes y había una multitud que alimentar, les dividió, dio gracias y dividió esos panes y peces entre sus discípulos y los mandó que recostasen en una ocasión a 5,000 hombres, más sus familias, sus esposas, sus niños, y en otra ocasión 4,000 hombres. Y ellos iban metiendo la mano en la canasta y sacaban un pan y un pez o más según la cantidad de la familia a la que le estuviera proveyendo. Y Dios multiplicaba esa canasta. Y otra vez metían la mano y Dios la multiplicaba y la multiplicaba y la multiplicaba y la multiplicaba y la multiplicaba. De tal manera que miles de hombres comieron y se saciaron porque Dios les multiplicó, les ayudó, les bendijo. Pudieron disfrutar, pudieron tener una vida plena donde oyeron su palabra y también sus cuerpos fueron saciados. Dios prometió que Él va a traer esa bendición. En una ocasión, un pastor, Chapman, iba a hacer un largo viaje en Estados Unidos. Y él en ese viaje largo pues iba a tener obviamente gastos, iba a predicar a lo largo y ancho del país y estaba su congregación enterada de lo que él iba a hacer y un hermano banquero de oficio le fue a ver y le dijo, llevándole un cheque firmado en blanco, y le pidió al pastor que pusiera la cantidad que él necesitara y que de esa manera iban a estar sus gastos cubiertos. El pastor, sorprendido, le preguntó la razón a esa persona y le dijo, no sé cuánto dinero va a necesitar usted. Y deseo que en ningún momento se encuentre usted falto de fondos, porque yo sé que le va a predicar a aquellas personas el Evangelio y por tanto yo quiero financiar ese viaje y quiero que usted vaya enfocado en ganar almas y no en el dinero que le pueda llegar a faltar. Cuando el pastor comentó ese testimonio después, decía, me daba un sentimiento de seguridad y felicidad saber que tenía cubiertas todas mis necesidades, fuesen cual fuesen. Porque un hombre le dio un cheque firmado en blanco. Eso hace Dios. Eso permite Dios que nosotros tengamos, que es la provisión de nuestras necesidades cuando estamos dando para su reino nuestro corazón. Filipenses 4:19 dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso decía Pablo. Dios les va a suplir todo lo que les falta. Y le está hablando a un grupo que era generoso y que se daba por otros y que se esforzaron en amar y en dar en un sentido práctico a otros. Y a un Pablo les dice, Dios les va a suplir todo lo que les falta. Dios les va a proveer, Dios les va a ayudar. Y lo único que Pablo estaba haciendo era recordar aquellas bendiciones que Dios había establecido para aquellos que se volvían a Él de todo corazón. También Dios les dijo que ellos iban a ser vencedores en la batalla. Deuteronomio 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti.
No dice el pasaje que no vas a tener enemigos. Tampoco dice el pasaje que no vas a tener batallas. Sino dice que cuando vengan esos enemigos y estén contra ti, te quieran invadir y tú los tengas que enfrentar, tú los vas a enfrentar y ellos van a salir por 7 caminos huyendo de ti. Y ese 7 significa plenitud. Jesús le dijo a Pedro que perdonara hasta 70 veces 7. Esto es, que tuviera un corazón pleno para perdonar. El candelero, que es un reflejo de la iglesia, tenía 7 brazos para dar luz, lo cual refleja la plenitud que Dios quiere que tenga la iglesia verdadera, un candelero de oro, un candelero con 7 brazos, para alumbrar a un mundo necesitado. De nuevo 7. Cuando Dios habla en el Apocalipsis de sus juicios, también usa el 7 repetidamente. 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas. De tal manera que cuando el 7 refleja la plenitud. Y lo que está diciendo, van a venir contra ti. Y se van a levantar y va a haber batallas. Pero los vas a enfrentar y se van a ir por 7 caminos huyendo de ti. Quiere decir, tú vas a tener mi plenitud. Tú vas a tener mi poder. Tú vas a tener mi gracia. Vas a tener mi ayuda. Y yo voy a estar contigo en medio de los problemas y tú no vas a pelear nunca solo. Pero cuando estamos empezando a creer en Dios o cuando no has aún encontrado esa fe en Dios o tu fe es débil, nos cuesta trabajo ver a Dios en las batallas. Pero es tiempo de que maduremos y de que confiemos en Dios de manera permanente. Había un soldado en Bélgica. Bélgica es un país no muy grande, pequeño más bien, entre Francia y Alemania, en Europa. Y en la Primera Guerra Mundial fue invadido por Alemania, que se había declarado neutral Bélgica, pero Alemania quería llegar a Francia y entonces, a pesar de que Bélgica se había declarado neutral, lo invadió y llegó a través de Bélgica hacia Francia durante esa guerra. Y pues era un país pequeño en contra de una nación mucho más grande y solamente una pequeña franja quedó libre de aquel país. Y es parte de la historia, la gallardía que tuvieron muchos belgas en luchar por su nación y la defensa que ellos hicieron. Y había un soldado que estaba buscando el evangelio y que estaba buscando llegar a creer en Dios. Y él ahí en las líneas de combate y en muchas angustias había recibido un ejemplar del evangelio y lo leía y se esforzaba por encontrar a Dios. Y cuando estaba ahí en medio de la batalla y en medio de muchos peligros, él decía, ¿será que Dios esté aquí en la guerra? ¿Será que Dios me pueda escuchar? ¿Cómo confiar en un Dios al cual no puedo ver? Yo no puedo ver a Dios. ¿Cómo estar seguro que Dios esté aquí? Y no lograba llegar a tener esa fe que Dios deseaba que él tuviera. Y una noche, él rodeado de toda clase de peligros, en su mente estaba esforzándose por creer y por confiar en Dios. Y él decía, si pudiera creer, si pudiera confiar en Dios, de verdad quiero creer en Dios. Si yo tan solo pudiera creer, yo podría hallar a Dios y pudiera encontrarle y estar peleando esta batalla no solo, sino con Dios. Y mientras él oraba y vigilaba, porque estaba en su puesto de combate, balbuceaba y no se percató que tenía un personaje singular detrás de sí. El visitante lo escuchó orar y tuvo respeto por su oración y no lo interrumpió y lo vio a sus espaldas y esperó a que ese hombre terminara de derramar su corazón a Dios. El soldado, después de orar, volteó y vio a su acompañante. Detrás de él estaba el rey Alberto de Bélgica, que acostumbraba ir a las líneas de defensa a toda hora a motivar a sus soldados. Y la presencia de ese rey terrenal fue la oración de aquel hombre que buscaba encontrar a Dios. El rey terrenal, silencioso, cerca de él, respetando su oración, aún acompañándolo en medio de esa aflicción, ayudó a ese soldado a tener la confianza en el Dios del cielo y dijo, si este rey de la tierra, que es un hombre limitado a un cuerpo, vino y estuvo conmigo y me acompañó cuando yo estaba vigilando, ¿cuánto más el Rey del cielo no me va a acompañar y me va a ayudar a estar en medio de esta batalla que yo estoy enfrentando? Dios nunca
deja a su pueblo en la batalla. Dios nunca deja a su pueblo en la batalla. Los falsos pastores, los malos líderes, cuando viene la batalla se van y dejan a su pueblo. Pero Dios no es así. Dios se queda ahí. Dios está en la batalla contigo. Dios te va a acompañar. Y aún Dios prometió la victoria. Si el hombre te ha quedado mal muchas veces, o esperabas del hombre muchas cosas y no las recibiste, nunca llegues a pensar que Dios es así. Dios siempre está con su pueblo en la batalla. Siempre. Génesis 28:16, vamos a ver un ejemplo. Dice la Biblia, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob tuvo batallas y aprendió a descubrir a Dios en medio de esas batallas. Y esas aflicciones fueron buenas para que él descubriera el poder de Dios y se entregara a Dios con mayor fe y encontrara esa gracia de Dios. Y cuando él fue y se humilló a Dios, terminó recibiendo una revelación y dijo, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Mas ahora sabemos que no solamente está en ese lugar, sino que está en todo lugar. Y no importa qué tan difícil esté la batalla, Dios siempre va a estar ahí. Además de eso, Dios los iba a confirmar y Dios los iba a hacer más fuertes. Deuteronomio 28, versos 9 al 10, dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Fíjate, Dios lo juró que te iba a confirmar. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Dios iba a dar una confirmación. Dios iba a hacer que ellos tuvieran una certeza de que yo te juro que eres mi pueblo. Yo te juro que tú estás conmigo. Cuando tú le obedeces, cuando tú andas en sus caminos, Dios es el que te da esa confirmación. Y solamente importa que Dios te confirme. ¿Qué importa que el hombre te diga o no te diga? Que te valore o que te diga si estás bien o estás mal. Cuando tú estás enfocado en que el hombre te apruebe, mucho yerras. Porque lo único que importa es la confirmación de Dios. Que Dios te diga en el corazón, yo te juro que te confirmo y que tú eres pueblo mío y que tú eres mi hijo, que yo te engendré hoy, que yo te tomo a ti por mi hijo, que nada te va a tocar, que eres la niña de mis ojos, que vamos a caminar juntos. Y sobre ti van a venir otras naciones y pueblos de la tierra, pero van a descubrir que es invocado mi nombre sobre ti y te van a acabar temiendo. Lo que importa es que Dios te levante, que Él te haga suyo, que tengas esa provisión y esa seguridad que solamente Dios da. Y eso lo logras cuando confías en Él, cuando haces lo que dice este pasaje, que es guardar sus mandamientos y andar en sus caminos. No solamente les iba a dar provisión, como ya vimos, y confirmación, sino que aún les iba a dar riqueza, que es diferente. Deuteronomio 28, versos 11 al 12, dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Las riquezas mayores, querido amigo, son las riquezas espirituales. Como dice la Biblia, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y también Cristo enseñó que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas nos iban a ser añadidas. Pero Dios dice que Él va a abrir su tesoro. Él va a abrir su tesoro. Muy pocas personas se acercan a Dios entendiendo que es un ser maravilloso, poderoso, lleno de riquezas y con un tesoro de bendiciones.
Y que tú te acercas a aquel que está con un tesoro enorme y que a muchos otros a lo largo de la historia les ha dado ese tesoro y que te lo puede dar. A veces nos acercamos a Dios como viéndolo pequeño, como sin fe, como no entendiendo que Él es un Dios bueno, que no solamente te puede proveer, sino te puede hacer sobreabundar y te puede hacer que tú estás lleno, saciado y rico en bendición que solamente Dios da. Además de eso, Dios les iba a dar un liderazgo. Deuteronomio 28, verso 13, dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. El verdadero liderazgo viene de Dios. Y si Dios te lo da, no hay hombre que te lo pueda quitar. Cuando los hombres no buscan a Dios y no dependen de Dios, no van y oran, no buscan de Dios que Él sea el que establezca un liderazgo, sino van y se ponen en la carne, pronto se caen. Y todo lo que el hombre pone después se va a empezar a caer y a desbaratar. Pero cuando Dios pone un liderazgo, no importa si lo aceptan o no lo aceptan los demás, importa que Dios lo ponga, porque Él pone reyes y Él quita reyes. Y Él dice que si Él te pone por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no debajo. ¿Quién es el que verdaderamente levanta líderes? Dios. Y Dios quiere que su pueblo tenga condiciones de liderazgo para que pueda bendecir a las demás personas. No para ser servidos, no para que te creas un rey, no para que te enseñorees de la grey y quieras tener a todos como esclavos, como una persona ahí que esté buscando un servilismo de los demás, lo cual es aberrante, sino para que uses esa autoridad para ir y servir a los demás y poder ayudar a extender el reino. Pero Dios verdaderamente levanta un liderazgo nuevo en aquel que se ha vuelto a Él. Aún el pasaje nos enseña condiciones para la bendición, que es importante que las tengamos frescas y en la mente. Verso 14 de Deuteronomio 28 dice: si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. O sea, está diciendo, esas bendiciones van a llegar sobre ti si tú no te apartas. Ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Porque a veces, cuando hablamos de apartarse, muchas personas piensan, es caer en algún pecado, es ir a emborracharme, es ir a adulterar. Y es cierto, el ir a un libertinaje en algún pecado está mal, pero no es solamente un lado, también es el otro lado. También el ir a un legalismo, el hacerte un fariseo inflexible, duro, rígido, sin amor, que es rigurosísimo para guardar la ley y que es muy celoso si algo escrupuloso no se guardó, y que vaya punta a los demás y les busca el pelo en la sopa a todos, y que es muy bueno para colarle el mosquito a las personas, pero él mismo se traga el camello en sus faltas de amor, de misericordia, con su soberbia y su crueldad. No es ni irte al legalismo extremo, ni tampoco irte al libertinaje permisivo. Es andar en el camino de Dios, es el centro, es una vida equilibrada, ni a la religiosidad fariseica, ni llena de legalismo y maldad y crueldad y soberbia disfrazada de personas ahí que quieren usar a Dios en vano, exaltándose a sí mismos. No, eso no sirve. Ni tampoco el libertinaje de irse a la carne, sino ir en aquello que Dios quiere que andemos. Cuando estamos en ese camino, Dios viene y nos bendice. Aún cuando Dios les estaba hablando todo esto, les recordaba que todo lo que ellos habían vivido era porque Él deseaba llevarlos precisamente a esa bendición. Y también te quiero recordar esto mismo a ti. Todo lo que has vivido es porque Dios te ha querido llevar a esa bendición. Deuteronomio 29, versos 2 y 3 dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra,
las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. O sea, ¿por qué hizo todo eso? ¿Por qué Dios convertía la vara en culebra? ¿Por qué Dios abrió el mar? ¿Por qué Dios convertía el agua en sangre? ¿Por qué Dios traía y quitaba a piojos y a ranas y tantas cosas que pasaron en Egipto? ¿Por qué? Porque quería llevarlos a ellos a que estuvieran enamorados, quería que descubrieran el poder de Dios, quería que confiaran en Dios para que después fueran y le pidieran y abriera su buen tesoro y les escuchara y les ayudara y les amara. ¿Qué quiere Dios a final de cuentas? Compartir su bendición. Y es que Dios no es como un ser avaro, no es como muchos ricos que tienen abundancia, muchísimo tienen, y que solamente dan las obras. Y cuando empiezan a ver a alguien que prospera, les da envidia porque solamente ellos son los que deben de estar exaltados y no los demás. Y entonces ven cómo lo frenan. No, Dios no es así. Dios no es un avaro, mezquino, envidioso, que no comparte. Dios es un ser poderoso que quiere compartir y quiere dar. Y que dice, todo eso que tú viviste y que yo te mostré, es porque te quería llevar a esa bendición. Te quería llevar a compartir, a estar contigo, a amarte y a darte. Aún les había dicho el milagro que había ocurrido en su corazón, Deuteronomio 29, verso 4. Dice, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es tiempo, querido amigo, de que ya nos quitemos un corazón apocado, mezquino, que no entendemos porque nos parecemos a ellos, sino que entendamos que Dios nos ha traído hasta aquí para que tengamos comunión con Él, para que lo podamos conocer, no para vivir un legalismo extremo, sino para que le amemos. No es por tu esfuerzo, porque si no sería por obras. No es el que quiere, no es el que corre, es el que Él tiene misericordia, del que le pide, del que le ama, del que cree en Él, del que camine con Él, del que le descubre su corazón a Dios y le dice, Dios, yo te quiero conocer. Dios, yo no quiero ya esta religiosidad. Dios, yo quiero estar contigo. Dios les decía, no has tenido corazón para entender. Y quizás tú también estás lleno de sermones y lleno de mensajes y no has tenido corazón para entender. Pero es tiempo de que entiendas y te vuelvas y seas sensible y vayas con Dios y te humilles. Debía de haber gratitud por lo que Dios les había dado, Deuteronomio 29, versos 5, 7 y 8. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Y llegasteis a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de vosotros para pelear, y los derrotamos y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. O sea, fíjate cómo yo te he traído 40 años en el desierto. Imagínate ir 40 años con la misma ropa y que no se te gaste. ¿Quién puede hacer eso sino solamente Dios? Mas Dios sabía, no tienen sastres, no tienen ahí para telar, no tienen nada, esa industria textil. Entonces hacía un milagro en su ropa y no se desgastaba. Hacía un milagro en su calzado y no se rompía. Dios les ayudaba, Dios les bendecía. Y cuando salieron reyes a enfrentarlos, Dios les dio la fuerza para derrotarlos y para que una parte de ellos empezara a tener su territorio y empezara a tomar su tierra. Y les decía, yo ya te estoy bendiciendo. Y querido amigo, Dios ya te está bendiciendo, pero es solamente el inicio. Quitemos un corazón incrédulo y vayamos y caminemos a Dios para conocerlo más y para creer en Él y que Dios venga y nos ayude a ir a mucha mayor bendición con Él. Por familias ellos debían de consagrarse. Deuteronomio 29, versos 10 al 13. Vosotros todos estáis hoy en la presencia de Jehová vuestro Dios. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres
y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. O sea, yo quiero bendecir a todos ustedes, a todas sus familias, por tribus, a sus ancianos, a sus oficiales, a sus niños, a sus mujeres, a sus extranjeros, porque ya tenían extranjeros viviendo con ellos, a todos. Quiero que todos sean benditos. Y Dios quiere compartir su bendición contigo, pero no solamente contigo, sino con tu familia, con la gente que está cercana a ti y con todos. Por tanto, ¿qué hacer? Volvernos a Dios. Cumplir los requisitos para esa bendición. Oír su voz y aprovechar su llamado. Deuteronomio 30, versos 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que yo os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Oh, Dios decía, todo el universo vea, a los cielos pongo por testigos, que estás delante de la vida y de la muerte. Y hay de un lado la bendición en este valle en el que ves, del otro lado la maldición. Pero yo te digo, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y eso mismo te dice Dios a ti. Ya aprendimos las maldiciones, ya aprendimos las bendiciones. ¿Qué Dios quiere que tú hagas? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo le hago? Como dice el pasaje, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites esa tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y esa tierra física no es otra cosa más que un símbolo en la tierra de la verdadera tierra importante que es el cielo eterno al cual Dios te llama. Una tierra para siempre, una tierra que no caduca, una tierra a la que Dios quiere que entres. Esta vida es pasajera, se va bien rápido y estamos de paso. Pero tú, ¿a qué vida vas? ¿Y a qué tierra vas? Dios te invita a su tierra. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No solamente quiero que tú entres, sino quiero que tus hijos, tus nietos, los que vienen debajo de ti, entren y estén conmigo. Pero depende de qué, de que tú escojas. La elección es tuya, amigo. Estamos llamados a escoger. Dios quiere que tú elijas. ¿Y que elijas qué? Que la bendición de Cristo nazca en ti. Isaías 9, versos 6 y 7. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y era una profecía de lo que iba a pasar con Cristo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que aquel profeta que vino al mundo antes que Cristo les prometía que iba a venir un niño que iba a ser Dios y que ese niño iba a ser rey también y que iba a impartir juicio, justicia, y que Dios lo iba a hacer con celo, que iba a pasar y que era verdad. Y ese niño que ya vino y que tiene todas estas características es la fuente de la bendición y es el que te puede ayudar a que tú las tengas.
¿Por qué es importante? Y porque nació, mas no solamente porque nació, sino porque puede nacer ahora en ti. Que tú digas, Cristo ha nacido en mí, porque yo he cambiado. Y yo he descubierto que es admirable. Porque es admirable, pero que lo sea para ti. Y que lo puedas admirar. Que Él sea tu consejero y que puedas aprender su sabiduría. Que Él sea tu Dios fuerte, tu Padre eterno, tu príncipe de paz. Y que sea tu rey para siempre. Porque lo dilatado de su imperio y la paz no van a tener límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Qué hizo David? David cambió a su pueblo. David tuvo un pueblo que se unieron a él los cobardes, los desechados, los peores, los endeudados. Lo fueron y lo buscaron en una cueva y en una cueva cambiaron y salieron como leones aguerridos y pusieron un ejército poderosísimo que cambió el país entero. Eso hizo David, porque tuvo la gracia de Cristo. Entonces, cuando dice sobre el trono de David, es que Cristo va a venir y va a cambiar los corazones, como David lo hizo por la gracia que Cristo le dio cuando tuvo oportunidad. ¿Por qué tú no le das oportunidad a aquel que te puede bendecir? De entrar a tu vida y cambiar tu corazón. Ser de Él, quitar tus durezas, quitar tus amarguras, quitar tus rencores, quitar tus soberbias, quitar tus pecados y ponerte a descubrirlo a Él, a admirarlo a Él, a caminar con Él, confirmando tu vida en Él y siendo de Él. Y de esta manera tener su bendición, su ayuda. Cuando necesitamos consejos, Dios te puede hacer más sabio. Que tú descubras su poder, porque Cristo es Dios fuerte. Que no te sientas huérfano en este mundo, porque Él es nuestro Padre eterno. Que si estás ansioso, le sepas poner tus ansiedades, porque Él es príncipe de paz. Y que sepas, como dice el pasaje, el celo de Jehová hará esto, porque Dios te anhela celosamente y te quiere para Él. Que vengas, te hagas su hijo y te hagas un ciudadano de su reino y seas de Él. Con eso termino. La decisión está en cada uno de ustedes. Tómenla. Dios la pone enfrente de ti. Escoge la vida para que vivas. Dios te bendiga. Estamos despedidos.